Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dejadme que os dé las gracias en nombre del Hospital Sant Joan de Déu por estar aquí esta tarde con nosotras. Bueno, pues esta tarde nos queremos sumar a las actividades que se están celebrando con motivo de la Semana Europea de la Lactancia Materna, con esta charla destinada a todas las mujeres que estáis esperando un bebé, un hijo, y también a aquellas que ya habéis dado a luz y que ya estáis en casa con consejos prácticos sobre una de las dudas más habituales que muchas madres suelen encontrar cuando llegan a casa las primeras semanas, y es de si están alimentando correctamente a su bebé, de si están amamantando correctamente a su bebé, en el caso de que, por supuesto, hayan optado por la lactancia materna. Dar el pecho es una de las experiencias más íntimas y más enriquecedoras que se puede tener como madre, pero también puede plantear muchas dudas y muchos retos a las mujeres. Y para resolver todas estas dudas, pues esta tarde contamos con la participación de dos profesionales del área de la mujer del Hospital Sant Joan de Déu, que son Mayra Rodríguez, ella es enfermera pediátrica y consultora internacional en lactancia materna, y también con Sharon Santos, comadrona también del área de la mujer del Hospital Sant Joan de Déu. Pero antes de darles paso a ellas, dejadme que os explique brevemente que este webinar forma parte del programa de promoción de la salud englobado dentro del proyecto de Escola de Salud. La Escola de Salud es un proyecto bastante reciente, de unos 3 años de antigüedad, que ha creado el Hospital Sant Joan de Déu principalmente para promocionar la salud y especialmente educar para la salud a las familias. Por supuesto, siempre con un enfoque materno-infantil. La la web que tenemos es la evolución de la antigua web de Faros. Para los que nos conocíais, pues allí podíais encontrar muchos contenidos sobre salud infantil, consejos de salud, agenda de actividades, recetas. Bueno, pues para los que ya nos consultabais en Faros, que sepáis que todos estos contenidos se engloban ahora dentro de la nueva Escuela de Salud, los podréis seguir consultando. Y como novedad, hemos incorporado también contenidos sobre enfermedades pediátricas. No solamente nos centraremos en lo que es la promoción y en el ámbito, digamos, del niño sano, sino que como hospital especializado en pediatría, pues también podremos ofrecer información a las familias y a los que tienen algún niño o, bueno, o adolescentes con alguna enfermedad. Os animo a seguir el QR que veis en pantalla para poder acceder a la variedad de contenidos que tenemos. No sé si se ve muy bien en pantalla, pero tenemos secciones específicas para los menores de 2 años y también con contenidos para el embarazo. Bueno, la otra línea que tenemos en la Escuela de Salud y que hemos querido mantener, heredada también del Observatorio Faros, son los informes Faros. Para los que no nos conozcáis, se trata de una serie de publicaciones de carácter anual en los que tratamos algún tema de importancia para las familias y también con un tono de actualidad, de revisión, de ver qué es lo último, qué es la tendencia, qué es la última información, las últimas investigaciones que existen al respecto. Y justamente, pues la semana pasada, hace justo una semana, estábamos presentando el número 14 ya de la serie, que es este que podéis ver aquí en pantalla, enfocado al aprendizaje y los trastornos de neurodesarrollo, con la unidad de trastornos del aprendizaje escolar también del Hospital Sant Joan de Déu. Si, lo mismo, si seguís el código QR que aparece en pantalla, podréis entrar en la web de Escuela de Salud y encontrarlo para acceder a él tanto en castellano como en catalán, totalmente gratuito. Y bueno, además de estas charlas, de esta agenda de actividades que tenemos y de todos los contenidos web que tenemos y de los informes, pues también somos bastante activos en las redes sociales. Eso sí, nos tendréis que buscar a través de las redes sociales del Hospital Sant Joan de Déu para estar al día, pues, de los últimos consejos de salud que vamos publicando, de los últimos contenidos que estamos trabajando y, por supuesto, de la agenda de actividades para estar al día de las próximas charlas, de los próximos webinars como este en el que estamos esta tarde. Os animo a seguirnos en redes sociales para estar al día y, por supuesto, hacernos llegar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia de otro contenido que os pueda interesar para que podamos seguir haciendo charlas como esta. Nada más, antes de darle paso a las ponentes, deciros que podéis utilizar el chat de Zoom para dejar vuestras preguntas a lo largo de toda la charla. Al final de la ponencia, pues tendremos unos 10 minutos más o menos aproximadamente para responder preguntas, y lo interesante es que aprovechéis durante toda la ponencia para ir dejando escritas las vuestras y que podamos responder pues el máximo posible de ellas. Ahora sí, doy paso y, si no me equivoco, comienza Sharon. Gracias.
Pues bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por darnos este espacio dentro de lo que es esta Semana Europea de la Lactancia. Como bien ha dicho nuestra compañera, tanto Mayra como yo nos dedicamos, ella mucho más que yo, un trocito de mi asistencia a abogar, apoyar, a acompañaros en toda esa instauración y mantenimiento de la lactancia materna. Entonces, durante este ratito, que va a ser breve, pero creemos que puede ser muy interesante, vamos a intentar dar como unas cuantas pinceladas de conceptos muy básicos que necesito yo saber para que esta técnica que se supone que es tan fácil, a veces no lo resulta tanto y podamos tener dónde ir a buscar ayuda o qué cosas nos tienen que alarmar o qué cosas son totalmente normales. ¿Vale? Pues sin más preámbulos, vamos a empezar hablando un poquito de cara al parto, qué me va a ayudar a mí para tener un puerperio y con ello una lactancia más plena, más exitosa. ¿Qué tengo yo que planificar? Pues nos vamos a concentrar un poquito en esta etapa del puerperio, que como es probable que hayáis oído alguna vez, es pues toda esa fase que pasa desde el parto hasta, es verdad que hay una parte un poco más clínica que dice la cuarentena, pero en las que nos dedicamos al trabajo con mujeres y con gestantes sabemos que puede durar bastante más. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Al final, tener información, estar bien informadas y saber todos esos cambios que de manera fisiológica se van a producir, darles ese espacio de normalidad y entenderlos, porque cuando los entendemos no vamos a ver que nos está pasando como algo extraño, ¿no? ¿Y dónde vamos a poder encontrar esa información? Pues uno de los sitios más idóneos, ¿no?, donde vamos a tratar con detalle todas estas particularidades de la etapa del puerperio, van a ser las clases de preparación al nacimiento, que estas clases las vais a recibir o podéis acceder a ellas en los ambulatorios, en el ASIR, que es lo que se llama aquí en Cataluña, con la matrona que os va a estar acompañando durante el embarazo. Entonces, es cierto que durante las consultas habrá preguntas o dudas que las podéis ir resolviendo, pero estas clases de preparación al nacimiento hay una temática que habla del puerperio que creemos que es muy, muy importante para poder vivirlo con toda la normalidad. ¿Y de qué temas vamos a intentar tratar? ¿Qué temas vamos a intentar que conozcáis dentro de estas charlas del puerperio, ¿no? En el ambulatorio, pues los reales cambios hormonales que sufre una mujer cuando ha dado a luz. También vamos a centrarnos un poquito tanto en los cambios físicos y emocionales que nos pueden acompañar en esa etapa de transición, ¿no? Aunque tengamos durante el embarazo, ¿no?, unas expectativas, una ilusión, es verdad que a veces este puerperio se puede convertir en una etapa a veces un poco ambivalente debido a esos cambios emocionales, sobre todo relacionados con qué esperaba yo y cómo están yendo las cosas, ¿no? También los cambios familiares. Es importante que entendamos que la llegada de un recién nacido a casa va a hacernos unos cambios de roles, tanto a una persona en título individual y cómo tú te relacionas como mujer, cómo tú te relacionas como madre, cómo tú te relacionas como hija, cómo tú te relacionas en todo ese ámbito familiar, ¿no? Y al final, el haber tenido ese espacio para poder hablarlo o reflexionarlo, nos va a permitir que ese cambio de rol nos va a ser un poquito más fácil dentro de esta etapa del puerperio, que como ya hemos dicho, tanto los cambios hormonales como físicos también van a pasar factura, ¿no? También nos van a hablar un poquito de esos cuidados más personales que nosotros vamos a tener que tener, sobre todo durante esas primeras semanas, ¿no? La alimentación, la higiene, según el tipo de parto, no vamos a entrar al detalle, pero según el tipo de parto probablemente necesitaremos unas curas o otras, un reposo o otro, una medicación o otra, unas recomendaciones sanitarias u otra, y sobre todo también tener en cuenta esa parte de favorecer el descanso, ¿no? Y otra de las partes que, aunque estén puestas en último lugar, creemos que es de vital importancia es cómo se vive la sexualidad en el puerperio. Al final, en este coloquio, en estas clases con estas matronas, vais a poder tratar todos esos temas, ¿no? Entonces, seguramente habréis oído hablar alguna vez del plan de parto, realmente el plan de nacimiento. Queríamos dejar importancia, ¿no?, que es un documento que el protocolo de la Generalitat de hace ya unos cuantos años, aproximadamente en el 2017, lo dejó registrado como un documento de intenciones importante a la hora de trabajar y a la hora de planificar cómo nos gustaría a nosotros que fuera mi parto, ¿no? Bueno, en este caso a vosotras. ¿Y por qué? Pues porque se ha demostrado que el poder tener un espacio para poder dedicar y plantear tus expectativas
y el porqué de esas expectativas va a favorecer la implicación familiar en todo el proceso. Al final es cierto que vais a estar acompañados por profesionales sanitarios, pero el eje de la ecuación sois vosotras y vosotros, ¿no? O sea, nosotros en el fondo vamos a intentar que todas esas expectativas o esos deseos se puedan cumplir en la mayor parte siempre y cuando no corra peligro vuestra salud o la salud de vuestro recién nacido. Tener claro que es un documento de intenciones. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no es un documento estático, no es inamovible. Al final es un documento que yo preveo, pero en algún momento se puede cambiar de decisión, ya sea por decisión vuestra o por decisiones, como hemos dicho, médicas o indicaciones. Y lo ideal sería que este documento lo pudiéramos consensuar con un profesional sanitario, porque a la hora de hacerlo puede ser que nos surjan dudas que no sabemos muy bien darle una respuesta. Pues al final el profesional sanitario, una de nuestras obligaciones es eh, intentar ayudaros a tener toda la información necesaria. ¿Vale? Entonces, también os dejo un par de documentos que podéis, están abiertos en la web. La FAMES, la Federación de Matronas de España, tiene un documento con un PDF, con cómo superar el puerperio y no rendirse en el intento. Creo que el título es un poco cómico, pero realmente te da como muchas herramientas. Y bueno, aquí tenéis el documento por si le queréis descargar. Y ya llegados a lo que nos lleva ahora un poquito a la charla de hoy, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo yo quiero alimentar a mi bebé. ¿Qué había pensado sobre la alimentación de mi recién nacido? Según las guías clínicas y las organizaciones gubernamentales que se dedican a la salud, recomiendan la lactancia materna. Cito textualmente el texto de la OMS, que lo podemos encontrar en cualquier documento. Recomienda la lactancia materna natural y exclusiva. Es importante el punto de la exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del recién nacido. Y a partir de ahí, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de los 6 meses y el mantenimiento de la lactancia mínimo hasta los 2 años o más. Con el o más significa hasta que el recién nacido, la recién nacida o la familia lo deseen. A nivel muy rápido, traigo unas cuantas estadísticas. A nivel mundial, el 70-75% de los recién nacidos inician la lactancia materna, pero a los 6 meses vemos que las cifras decaen casi a un 40% y en España tenemos datos bastante similar. ¿Vale? Estamos partiendo de que a los 6 meses simplemente un poquito menos de la mitad de los niños sigue manteniendo la lactancia materna exclusiva. ¿Y qué sabemos entonces de la lactancia natural? Según UNICEF y la OMS, detallan, ¿no?, que es la primera vacuna porque es una fuente increíble de protección ante infecciones y enfermedades como la diarrea o la neumonía en la primera etapa de los recién nacidos, que son dos de las principales causas de muerte en estos lactantes. Dice UNICEF también que la lactancia materna nos está ayudando a acabar con la mortalidad infantil porque los primeros 28 días son críticos en la vida de un recién nacido y la leche materna es fundamental para que puedan lograr superar esta etapa y crezcan sanos y fuertes. Esto viene relacionado con los grandes beneficios que luego los veremos de manera detallada que contiene la composición de la leche materna, ¿no? La cantidad de proteínas, inmunoglobulinas, defensas que le proporcionan a este recién nacido. Hace unos cuantos años se hizo la declaración de la IAN, que es entre esta declaración se detallaron los 10 pasos que deberían seguir todas las instituciones sanitarias, tanto hospitales como centros de salud, para poder asegurar a nuestras pacientes y sus familias una lactancia materna exitosa. Y es, según este decálogo, lo que los hospitales intentamos abogar y defender todos los protocolos hospitalarios que tenemos para poder facilitarlo. Leo rápidamente. El primero sería disponer de una política por escrito, es decir, los hospitales deben tener un protocolo y una política referente a lactancia materna única y exclusiva. Capacitar a todos los profesionales sanitarios. Informar a las embarazadas. Aquí en este punto podríamos estar ahora mismo con este webinar de familias que estamos haciendo. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora del nacimiento. Mostrar a las madres, ayudar, mostrar, acompañar, cómo dar de mamar, incluso si tiene que existir por una indicación médica la separación del recién nacido. Dar únicamente a los recién nacidos leche materna o leche de madre. Facilitar que la madre y el recién nacido estén juntos las 24 horas. Fomentar la lactancia materna a demanda. No dar a los niños alimentados al pecho chupetes y mucho menos sin el consentimiento de los progenitores y fomentar el establecimiento de los grupos de apoyo a la lactancia materna. Como veis, es un decálogo que ahora en algunos aspectos nos parecerá bastante obvio,
pero hace unos cuantos años algunos de los puntos todavía flaqueábamos en muchos centros hospitalarios, ¿vale? Entonces es importante que estemos apoyados por las grandes organizaciones que nos demuestran que esto es lo que beneficia realmente a que esa lactancia materna se instaure en un principio y se mantenga un poquito más adelante. Entonces, si nos hablamos de beneficios, lo vamos a hacer de manera muy estricta, porque aquí, o sea, muy corta, perdón, porque nos podríamos estar toda la tarde hablando de los beneficios de la lactancia materna, pero los hemos intentado acortar y sacar los más principales y los hemos dividido primero en los beneficios maternos, y está demostrado que la lactancia materna mejora la contractibilidad uterina, es decir, mejora el tono uterino. En el puerperio inmediato, el inicio de la lactancia materna va a favorecer que no haya atonías uterinas y que este útero se contraiga de manera más rápida, más eficaz durante los primeros días y así disminuir el sangrado y las anemias en el puerperio. Es un factor protector contra el cáncer de mama para las mujeres. Favorece el vínculo materno-filial. También favorece la reorganización de la grasa materna acumulada durante la gestación, durante esta etapa del puerperio, y es preventivo para las enfermedades relacionadas con la diabetes mellitus, la hipertensión y el colesterol, que al final son, como si dijéramos, la triada clásica de las enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de mortalidad en el adulto en los países desarrollados. Pero por otro lado, también tiene muchísimos beneficios para el recién nacido. Entonces, la lactancia materna ha demostrado que disminuye el riesgo de infecciones, sobre todo en aquellas etapas tan tempranas y en infecciones quizás menos graves, como son las diarreas y las neumonías, pero pueden desencadenar en un cuadro clínico comprometiendo la vida del recién nacido. Disminuye las molestias digestivas y el estreñimiento. Esto viene relacionado con que la leche natural tiene una más fácil digestión y produce menos cólicos y hace que la expulsión de meconio en las primeras horas sea más fácil. Tiene menos riesgo también de infecciones relacionadas con las respiratorias y en los oídos. Disminuye el riesgo de sufrir alergias en la edad infantil y en la primera adolescencia. Previene también la obesidad infantil y, como bien hemos dicho también en el aspecto materno, es un protector de las enfermedades cardiovasculares para nuestros hijos. Entonces, con toda esta información, ¿hay algo que podamos estar haciendo ya desde el embarazo para tener una lactancia materna exitosa? ¿Cómo me puedo acabar de preparar? Pues, como bien hemos dicho, la información es poder. El saber nos va a permitir tomar decisiones. El desconocimiento nos queda como no sabes qué opciones puedes tener, y el saber nos va a permitir esto, ¿no? O sea, el poder decidir y el por qué voy a decidir depende qué opciones. Hay estudios que demuestran que el tener información aumenta tanto la prevalencia como la duración de la lactancia materna. Simplemente os he dejado un recorte de unos cuantos libros que nos han parecido interesantes, que siempre recomendamos a las mujeres embarazadas si tenéis un rato. Casi todos de ellos los podéis encontrar gratuitos en la web y si no en las bibliotecas públicas, pero si tenéis un rato, está bien que le podáis echar un ojo. Y me gustaría finalizar esta primera parte de la introducción con una frase que dijo Neil Gaiman, que dice que el cuerpo de la madre es la mejor máquina jamás inventada, porque aporta nutrición, aporta una temperatura óptima, aporta glucosa, favorece el desarrollo cerebral, el optimismo y la salud con el mínimo coste. Buenas tardes, yo soy Mayra y vamos a seguir a continuación con esa frase tan bonita de Niels Bergman, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Hemos llegado al momento del parto y ahora ¿cuál es el mejor inicio de la vida de este bebé? Pues sin duda alguna, lo más óptimo para cualquier recién nacido, una vez que nace, es ser colocado sobre el dorso de su madre en contacto piel con piel, después de haber sufrido probablemente un parto, que aunque parezca que no, nacer es difícil. ¿Y por qué es beneficioso el contacto piel con piel? Porque después de 9 meses de estar dentro del vientre de su madre, le va a suponer una continuidad, una adaptación al medio extrauterino. Pero no es beneficioso solo para el niño, también para las familias. ¿Por qué? Porque se va a establecer ese vínculo afectivo tan necesario para luego tener una crianza satisfactoria y poderla disfrutar. ¿Por qué? Porque los inicios a veces son difíciles. ¿Y cuánto tiempo de contacto piel con piel? Pues ilimitado, ¿vale? La evidencia nos dice que entre media hora y 2 horas sería lo más recomendable, pero el tiempo de contacto piel con piel que quiera practicar cada familia debe ser libre, lo que les satisfaga a ambos.
Y esto me gusta hacer un hincapié porque muchas veces por desconocimiento, por inseguridad, las familias nos piden, ¿no? El primer día que le duchemos al bebé, que le vistamos, y son rutinas totalmente innecesarias, incluso me atrevo a decir perjudiciales. El bebé, su mejor ámbito, su mejor medio es estar en contacto piel con piel con su madre. En el caso que la madre, por patología, por situación clínica, no se le permita, puede ser con el familiar elegido, en este caso por la familia. ¿Y solo lo pueden hacer aquellos bebés amamantados? No, tienen derecho todos los niños. Cualquier niño alimentado con leche artificial también deberá ser colocado piel con piel. Sí que recomendamos que esta práctica tan saludable sea supervisada. ¿Por qué? Porque inicialmente las madres, después de un parto, de una cesárea, de partos instrumentados muy largos, pueden estar muy cansadas. Entonces, sí que por seguridad, bien sea por personal sanitario o por el acompañante, si está vigilada y con soporte, pues mucho más seguro, más fiable, ¿no? Independientemente de la vía del parto, ¿vale? Siempre es un derecho practicar contacto piel con piel. ¿Y por qué practicar contacto piel con piel, como decíamos? Porque es beneficioso para las familias y para el recién nacido. En este caso, para la madre, nos va a ayudar a una mejor involución uterina, es decir, se va a contraer mejor el útero posparto, con lo cual, menor sangrado. Mayor eyección del reflejo de eyección del calostro, de esas primeras gotas que van a ser oro para nuestro bebé. Disminución de la urgitación mamaria, es decir, con la subida de leche van a tener unos pechos menos congestionados, con menos plétora. Menor grado de ansiedad. ¿Por qué? Porque el contacto piel con piel nos va a producir un nivel de oxitocina que nos va a disminuir muchísimo el cortisol en nuestro cerebro. Mayor autoestima, mayor seguridad. Incluso los estudios nos dicen que aquellas madres que practican contacto piel con piel después del parto tienen un mejor recuerdo de este y por tanto pueden afrontar mejor la maternidad. Por contrapartida, vamos a ver el otro lado. ¿Qué hacemos en el recién nacido? ¿Qué le provoca el contacto piel con piel? Yo siempre que me conoce sabe que digo que el piel con piel me lo cura todo. Los bebés colocados en contacto piel con piel tienen mejor estabilidad cardiorrespiratoria, regulan mejor la temperatura, mejor el control de glicemia, por tanto menos rutinas innecesarias, tienen menos estrés del posparto y una mejor adaptación a la vida soterina. Súper importante, favorece la colonización de gérmenes maternos, favorece el vínculo materno, tanto materno como filial. Y encima son niños que lloran menos. El llanto es un síntoma que a las madres nos da mucha inseguridad, bueno, a las familias en general. Entonces, si un niño está tranquilo, con más calma, es más fácil afrontar esos primeros días más complicados. Y además, evidentemente, ese contacto piel con piel va a favorecer el inicio de la lactancia. Y como consecuencia de ese contacto piel con piel, nos va a dar un regalo para toda la vida, ¿eh? Esa primera toma precoz. Después del parto, las madres y los niños están en una situación como de alerta, ¿no? Un periodo que es sensible, crítico, que aunque estemos muy cansadas, debido a toda la descarga de la lina, no podemos dormir, estamos como una vigilia continua. Es el momento para aprovechar esa oportunidad única que tiene madre y niño empezar la primera toma precoz. Idealmente, no sé si sabéis la práctica del aficiamiento espontáneo, es que el bebé le dejemos libre, sin ningún tipo de intervención ni por parte del profesional ni de la madre, sino que el bebé colocado sobre el dorso materno, dejemos que él solito busque sus propios reflejos de búsqueda de succión y vaya reptando hacia los pechos maternos, ¿no? Pues aprovecha oliendo el calostro materno, se va succionando sus puñitos impregnados de líquido amniótico. Sería el agarre ideal, pero sí que es verdad que requiere a veces tiempo, que no siempre es posible, que a veces es un poquito más dificultoso. Entonces, si podemos conseguir un agarre espontáneo que surge de la espontaneidad, perfecto, pero si no, no os preocupéis, porque siempre tendréis el soporte de un profesional para iniciar esa primera toma precoz ya en el puerperio más inmediato. A veces no es posible, porque tengamos una madre muy cansada o un bebé que ha sufrido un poquito de estrés y esté un poquito más aletargado. No pasa nada. Con un contacto piel con piel mantendremos ese bebé activo y debemos respetar un poquito los tiempos. Y ese motivo no es justificado para dar un suplemento de leche artificial porque el bebé no ha recibido una primera toma las primeras 2 o 3 horas. Hay que dejar tiempo a los bebés. Ellos nos hablan, hay que respetar. Dejaremos contacto piel con piel y luego no os preocupes que estaréis con soporte y acompañamiento para iniciar esa técnica.
¿Y cómo sabemos, ¿no? que un bebé está bien agarrado? ¿Cómo sabemos si un bebé come bien, ¿no? La inquietud, la inseguridad de las familias. ¿Qué aspectos valoramos los profesionales? Pues vamos a tener en cuenta la posición. Es fundamental. Y posición no solo del bebé, sino de la madre. El agarre, la transferencia, que los primeros días costará escucharla. Hay que tener mucha práctica porque serán gotitas de calostro, pero os enseñaremos a ver cómo se coordina y cómo aprendéis a visualizar como la de gluten, la frecuencia de las tomas y la duración de estas. Pero evidentemente es súper relevante, igual de importante que los aspectos técnicos, darle la importancia a los aspectos emocionales. ¿Cuál es el deseo de esa madre de lactar? ¿Qué realmente quiere esta madre? ¿Cómo había pensado, como decía Sharon, alimentar a su bebé? ¿Cuál es la idea inicial y cuál va a ser su planteamiento actual? La confianza, el acompañamiento, si está sola, si tiene un soporte y sobre todo tener paciencia, porque es un acto natural, pues son comportamientos que os tenemos que enseñar y debéis aprender. Y sobre todo que sea satisfactorio, y no solo para los bebés, sino para las familias. Y la pregunta que cada día nos dicen las usuarias, ¿no? ¿Y cuál es la mejor posición para amamantar? Hemos recopilado frases reales que recibimos en esta práctica clínica diaria, ¿no? Y las madres, perdonadme, somos auténticas heroínas, porque todas nos dicen, yo mientras que mi bebé coma, me da igual, ¿no? Que yo esté cómoda, ¿no? Hago todo lo que pueda. Yo aguanto, lo importante es que mi bebé mame. Veréis aquí hemos puesto este grafismo así de la Mama Sutra, ¿no? Que hay miles de posiciones. ¿Cuál es la mejor? Pues realmente la que la madre se encuentre cómoda y pueda conseguir una toma de forma autónoma, indolor y satisfactoria. Tenemos que hacer un poquito de hincapié porque en cualquier posición vemos muy importante que se tenga en cuenta el eje correcto al pecho materno. Cuando nos referimos al eje areola-pezón respecto al pecho materno. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual, ¿no? Tenemos tantos tipos de pecho como de mujeres, ¿no? No sería igual un pecho pequeño, con un pecho con prótesis mamarias, que una señora multípara que tenga un pecho pues, con otra pendulación. O sea, cada bebé tendrá el pecho de su madre. Y es muy importante que para ese bebé los pechos de su madre son los mejores, ¿vale? No hay unos mejores que otros. Todos son válidos para amamantar. Si podéis visualizar las imágenes, hemos hecho una línea imaginaria que atravesaría un poquito como si fuera un eje transversal en dirección hacia la coronilla del bebé, que es la orientación que tiene que hacer el conjunto areola-pezón hacia la boca del bebé. Lo veréis mejor en la siguiente imagen. Yo siempre soy muy práctica y a las madres para que lo entiendan, porque la mayoría de madres sin saber, vamos todas directamente a meter el pezón en la boca de nuestro bebé, ¿no? Que queremos alimentarle. Bien, pues la alineación y extensión del cuello, lo que hablaba del eje, es tan sencillo como la práctica de cómo bebemos agua, ¿no? Para deglutir necesitamos una cierta extensión del cuello. Los bebés que tienen una cierta hipotonía, que son más blanditos, ¿no? Que tenemos que sostenerle su cuerpo, su cabeza, necesitan esa extensión para poder respirar, succionar y tragar. Y hacerlo a la vez y de forma coordinada. Es complejo. Por tanto, necesitan tener esta orientación de la conjunto areola-pezón hacia su paladar. Posiciones, pues todas las que queráis. Nosotros siempre recomendamos, Sharon y yo, que en un parto, con un recién nacido a término, que fisiológicamente ha ido todo bien, pues la madre que se encuentre cómoda, pues una posición probablemente tendrá que aprender antes de marcharse de alta, una posición sentada y tumbada. Sí que es verdad que hay particularidades, realmente por patología fetal, por anatomías orofaciales, situaciones muy específicas, que a veces lo que hacemos es buscar optimización de posiciones, ¿no? Para conseguir agarres más efectivos. No os preocupéis que haremos, o sea, utilizaremos los recursos que tengamos. Entonces, aquí os he puesto una serie de posiciones, las más comunes, desde posiciones tumbadas, ¿no? Que igual sería práctica o útil utilizarla un primer día pues, de cesárea, o señoras que puedan tener un dolor corporal en el periné. La imagen de la derecha es una imagen practicando un agarre o un acariciamiento espontáneo, cuando el bebé libremente va hacia el pecho materno. Las imágenes de abajo de la línea inferior, pues posiciones verticales, aquellas posiciones de caballito que van a hacer bebés, por ejemplo, prematuros o bebés que el agarre resulta más dificultoso porque no se sostienen de forma mantenida, ¿vale? Posiciones clásicas, cruzadas, posición de rugby, muy demandada, pero sí que es verdad que a veces nos resulta
difícil hacerla porque si ves aquí la extensión del cuello que queríamos conseguir es más limitada y hay una retracción. Y la última, la posición de dancer, lo ponemos solo como pinceladas para que sepáis que en realidad optimizamos al máximo para conseguir el agarre pues, que necesita esa madre y ese bebé, ¿vale? Para conseguir una toma satisfactoria, pero para ambos. Y lo que os decíamos, qué importante es la posición. Pues probablemente es el aspecto más importante y más relevante. Me atrevería a decir que incluso más que el agarre, ¿vale? Porque la madre debe estar cómoda, porque no es una vez al día, son muchas tomas al día y ojalá que sea durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta madre tiene que estar relajada, cómoda, con una espalda apoyada, para evitar sobre todo pues, contracturas, que nos va a limitar pues, esa oxitocina, ¿no? Vamos a estar más rígidas. Ese bebé, ¿cómo estará colocado? Pues sobre el dorso de la madre. Cuando decimos barriga con barriga, por durante muchos años, ¿no? La literatura decía ombligo con ombligo. Si remontamos un poquito al eje, pues habrá que visualizar, depende de cada ombligo y cada mamá, del pecho como tenga de forma pendular. Entonces, lo que importa es que el bebé esté sobre el dorso de la madre con este cuello extendido y sobre todo siempre, siempre, siempre acercar el bebé hacia la madre. La madre nunca debe ir hacia la boca del bebé. Y una buena posición es clave para el éxito de la lactancia, ¿eh? Para nosotros es el aspecto más relevante. Y una buena posición va a ir acompañada de un buen agarre. Si os fijáis en la fotografía con ese agarre tan precioso, una boca súper abierta, simétrica, ¿vale? Es un mentón que toca el pecho, que queda una barbilla prácticamente enterrada, una nariz cerca del pecho. Es el principal temor de las familias, ¿no? Que el bebé se ahogue. Salvo en circunstancias muy, muy puntuales, con tamaño de pechos muy grandes, no hará falta retirar. Pero en todo caso tendréis la indicación. Les enseñaremos a cómo coger vuestro pecho, cómo sostenerlo. La boca debe estar muy abierta, unos labios vertidos siempre que se pueda, mejillas redondeadas contra el pecho. Siempre habrá una parte de areola más visible por la parte superior. Ya sabéis que durante la gestación hay una pigmentación y se agranda esa areola y muchas veces decimos que quepa todo el conjunto de areola de pezón en la boquita del bebé y no es posible. Entonces la parte visible de areola relevante que veréis será la parte de arriba, la parte superior. El pecho se ve redondeado. Con este agarre probablemente no habrá un pezón comprimido, no quedará un pezón deformado y si es posible, sobre todo a cabo de los días, hay una transferencia de leche audible. Si veis la imagen, las fotografías del inferior a la derecha, donde se ve el agarre correcto e incorrecto, simplemente es para que visualicéis cuando el bebé abarca todo el conjunto areola-pezón, ¿qué hace este pezón? Se elonga y llega hasta el paladar. En cambio, en la imagen del agarre incorrecto, el bebé realiza un agarre muy superficial de la punta, donde va a provocar unos traumatismos y probablemente unas grietas, ¿vale? Aparte, tomas que no van a ser satisfactorias, no va a haber un buen drenaje. En algunos casos, no siempre es posible conseguir a la primera este agarre, ese sellado mantenido, bien porque tengamos un bebé pequeño, un bebé inmaduro, un bebé que realmente con una boquita pequeña y un pezón de tamaño de la madre muy grande. Entonces, lo aconsejamos hacer un agarre más profundo, que se trata simplemente, como veis en las imágenes, de sostener el pecho en forma de U o en C y darle un soporte, ¿no? De forma que el bebé haga un sellado mantenido y no se resbale y acabe en un agarre superficial. Es lo que he conocido coloquialmente como la técnica de sándwich. Hemos intentado recoger dudas frecuentes, inquietudes de las familias, ¿no? Que muchas veces se han extrapolado y acaban siendo mitos de la sociedad, ¿no? Pero en realidad, ¿qué crean? Crean inseguridad para creer en vuestra propia capacidad de amamantar. Entonces, si os parece, las leemos y a partir de aquí voy a intentar aclararlas y si luego al final del webinar necesitáis más aclaraciones, pues estamos dispuestas. Las mamás nos dicen, ¿el dolor es normal los primeros días? ¿Tengo que usar pezoneras? La subida de leche o la famosa bajada de leche. ¿Será suficiente mi leche? ¿Cada cuánto y cuánto rato le tendré que dar de mamar? ¿Debo abandonar la lactancia si tengo que tomar medicación? ¿Puedo comer de todo mientras le doy el pecho? ¿Y qué recursos existen, ¿no? en la comunidad? Pues bien, vamos a ver qué dudas tenéis y cómo las podemos resolver. ¿Es normal que tenga dolor los primeros días cuando le dé el pecho a mi bebé? Se agarra bien, pero no me duele, ¿no? Sí que es verdad que las familias, gracias a toda la información que tenemos,
y a la vivencia, pues viene informada de que amamantar no debería producir dolor. Pero la realidad es que después del parto, la mujer aún tiene una pequeña carga de estrógenos en los pechos debido a la expulsión de la placenta. Y de forma hormonal puede haber unas molestias, un cierto dolor a la palpación de los pechos, a la manipulación, al hecho de realizar 8 o 10 tomas al día. Bien, pero el dolor que te posibilite la toma, la señora que tenga dolor de toda la toma, las grietas, las lesiones, nunca deben de considerarse normal. Yo sé que es importante que las madres lo percibáis, ¿vale? Porque para eso los profesionales os dan soporte, refuerzo para conseguir una técnica que sea satisfactoria. Igual hará falta corregir la posición, mejorar el agarre, ¿vale? Pero recibiréis siempre soporte en cualquier personal cualificado de aquí del hospital. Está todo el mundo capacitado en lactancia materna para daros un buen soporte y sobre todo conseguir un buen agarre y prevenir las grietas, lesiones y sobre todo que ni la madre tenga dolor y el bebé esté bien alimentado. Fundamentalmente, el dolor en los pechos viene provocado por una mala posición. Lo que os decía, ¿eh? Primer día, segundo día, puede estar los pechos un poquito doloridos. Así que intentaremos corregir al máximo, optimizar las posiciones para corregirlo e intentar que no moleste, que no duela. Pero ¿qué pasa en el segundo día cuando ya aparecen las grietas? ¿Vale? Utilizamos imágenes reales de grietas, que esperemos que no tenemos que llegar a esto, pero sí que en el caso que aparezcan, deberemos siempre iniciar o recomendamos iniciar la toma por el pecho más sano. No siempre se dan los dos pechos. Entonces, empezaremos a iniciar la toma por el pecho que sea más sano, más que nada para que el recién nacido succione con menor avidez, ¿no? Para que no vaya directamente a la herida. En el caso que la madre no quiera pues, descansar una toma o no pueda afrontar esa toma por el dolor, aconsejamos el masaje y la extracción manual puntual. Los profesionales se encargarán de capacitaros, intentaremos optimizar al máximo. Si hace falta, pues cambiaremos de posición. Si la mamá siempre ha hecho una posición horizontal, pues recomendaremos, indicaremos una posición vertical, con la idea de profundizar e intentar introducir la mayor porción posible de pecho dentro de la boquita del bebé y dirigir esta herida hacia otro punto de la lengua. El uso de las pomadas, ¿eh? Es una pregunta muy frecuente que todas las madres, cuando venís a parir, venís con nuestro pack de pomadas para prevenir las grietas, ¿no? Porque ya sabemos lo dolorosas que son. Bien, no están contraindicadas, pero sí que si no se corrige la posición, las pomadas sean útiles. Las pomadas a base de vitamina A, B, no voy a decir marcas comerciales, pero las lanolinas, son útiles para hidratar y os dan una serie de confort, pero si no se corrige la posición y el agarre, no valdrán para nada. ¿Vale? Entonces sí que es importante esa forma de hidratación, pues puede utilizarse el aceite de oliva, lo que hacemos porque a veces son pezones un poquito macerados, pero a modo de confort materno, ¿vale? Evitar el uso de pezoneras. Las pezoneras, como veremos más adelante, están indicadas para pezones planos, pezones invertidos o para otro tipo de situaciones, no por cuando tengamos una grieta, porque incluso si no están bien colocadas, se puede agravar aún más el problema. Y luego informaros que con la ducha diaria es más que suficiente. No es necesario lavarse los pechos en cada toma, a no ser que haya un abuso en el uso de las pomadas. ¿Eh? Pero con el agua sería totalmente, o sea, perdona, con la ducha sería totalmente ya suficiente. ¿Mm? Y la subida de leche. ¿Es lo mismo que la ingurgitación mamaria? ¿Son normales los pechos? ¿Veis esta imagen de esos pechos edematosos, ingurgitados, como piedra? ¿Esperamos esto de la subida de leche? Bien, la subida de leche o la bajada de leche, depende de la zona geográfica donde estemos, se lo determinan, es una idea vascular que se da a partir del tercer día del puerperio, ¿eh? Realmente, durante 2 o 3 días, los pechos están más inflamados, más doloridos, más hinchados. Aquí esto es un proceso fisiológico. Si a esta causa se le suma que suele ser un problema mecánico, que es por un mal agarre o superficial, este bebé succiona, pero no drena correctamente esos pechos, que nos encontramos con una urgitación mamaria, pero ya de carácter patológico. Es decir, esos pechos piedra. No esperéis, por favor, que esos pechos se pongan así. Eso es un indicador de tener mucho volumen de leche, ¿vale? Eso no es un proceso fisiológico, es un proceso patológico.
¿vale? Suele ser muy frecuente cuando hay pues, horarios restrictivos, cuando hay uso de chupetes, de tetines, cuando hay interferencias y no hay una lactancia libre y a demanda, ¿eh? Bien, en caso que nos pase segundo, tercer día, incluso cuarto, en función de la subida de la leche, cuando se dé, que es un proceso totalmente hormonal, o sea, ¿cómo lo podemos mejorar? Os aconsejamos siempre que todas las madres, antes de irse a casa, en el momento del alta, deben saber cómo practicarse un buen masaje manual. En este caso, se puede hacer con calor húmedo, desde una ducha, mojarse las manos, por ese aceite, pues tipo cuando vas a hacer un masaje, ¿vale? Que nos resbalen las manitas. Entonces, hacerse un masaje manual y luego una extracción a posterior manual para facilitar la leche. Aumentar sobre todo la frecuencia de las tomas. Necesitamos que los pechos estén drenados, que estén vaciados. En el caso que sea el pecho tan congestionado y haya una dificultad para que le desagarre, pues será útil el uso de un sacaleches, ¿eh? Un extractor mecánico para intentar sobre todo vaciar y descongestionar todo lo que es el conjunto areola-pezón. No tengan miedo de utilizar el sacaleches porque no solo va a estimular, sino su función va a ser extraer la leche, ¿eh? Que muchas veces las mamás nos dicen, es que no quiero utilizar un sacaleches porque va a tirar más. No, su función va a ser movilizar este edema y ayudar a que se extraiga esta leche. También se puede utilizar las hojas de col, ¿vale? Que bien frías o refrigeradas, tienen unos nervios que dentro tienen las sustancias semantaninas, que lo que hace es que absorben el calor. Entonces, previamente con un rodillo se rompen las hojas de col, se pueden colocar entre tomas y lo que da una sensación de confort. Y de hecho, las mamás cuando se quitan las hojas de col, queda la col totalmente cocida, ¿eh? El objetivo es desinflamar. Y por último, la técnica de presión inversa suavizante, que tal como veis en la imagen, es colocar a un radio nada de 1 o 2 milímetros alrededor del pezón, los dedos. Las mamás les enseñamos que se pongan contra una pared, contra una superficie. Entonces, cuando apretamos hacia atrás, lo que hacemos es que hacemos un drenaje linfático y le damos paso a que fluya esta leche. Realmente, veréis cómo se salen las primeras gotitas de leche. No es la idea es ablandar el conjunto alrededor del pezón para que facilitar el sellado, ¿no? Porque muchas veces cuando el pecho está tan ingurgitado, el bebé se resbala y no consigue pues, un sellado mantenido. Ya os dejo con Sharon. Vale. Pues quizá una de las preguntas que más difícil tiene una respuesta concreta, ¿cada cuánto comen los bebés? ¿Cuánto tiempo lo tengo que dejar al pecho? ¿Pecho a demanda o pecho cada 3 horas? Esta es la pregunta estrella, yo creo, ¿eh? Que no hay una verdad absoluta. Casi todas las cosas son verdades y hay algunas que os diremos, esto no. Pero vamos a ver. La frecuencia y duración de las tomas. Lo primero que tenemos que aprender, lo primero que tenemos que conocer, y esto a lo mejor las primeras horas nos cuesta, pero a los 2 días conocemos perfectamente a nuestros bebés cuando lloran por hambre, cuando lloran por sueño, cuando lloran por frío, cuando lloran por falta de bracitos, ¿vale? Pero reconocer esas señales de hambre. O sea, si esperamos a que el bebé haya entrado en la fase de llanto, es mucho más difícil calmarlo y es mucho más difícil, sobre todo contando que esas primeras horas estamos en muchas tomas de prueba, pues que nos cueste que el agarre sea mucho más fácil. Que como ha dicho Mayra, parece fácil, pero a veces tenemos ciertas dificultades. Entonces, cuando veamos que este bebé empieza a mover la boca, que empieza a medio despertarse, que empieza a sacar la lengua, ponerlo cerca, ponerlo piel con piel, ponerlo cerca porque es mucho más fácil que podamos hacer un agarre más dirigido y más beneficioso. Entonces, si queréis un número, más o menos, entre unas 8 o 12 tomas al día, los primeros días serían lo correcto, pero siempre pueden haber variedades. Es decir, pueden ser que haya niños que coman mucho más rato cada poco tiempo, hay otros que comen poquito y más frecuente. Las primeras horas también es verdad que están un poco alatargados porque es un proceso fisiológico del letargo del recién nacido, y entonces puede ser que hasta el día siguiente o hasta la noche siguiente no empiecen en el estado de demanda constante. Entonces, más o menos entre 8 o 12 tomas estaría bien, pero un niño que solamente haga 10. Bueno, pues si el niño lo vemos bien, la mamá tiene una lactancia indolora, se queda saciado, está bien hidratado, lo vemos que descansa, hace defecaciones y micciones de manera normal, pues puede estar bien. Y un niño que toma cada 15 tomas al día, pues probablemente si seguimos el mismo patrón que antes, pues también puede estar bien. Entonces, ¿cuánto tiempo lo tengo que dejar al pecho?
También pregunta difícil de contestar. Las tomas tienen que durar aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Pueden haber tomas cortas, es decir, que hace poquito rato que ha mamado y quiere hacer una toma corta y puede ser que en 5 o 6 minutos tenga suficiente porque lo único que necesitaba era conciliar el sueño, o puede ser que haga un día una toma más larga porque se ha quedado dormido y no lo queremos separar del pecho, porque puede ser que sea succión nutritiva y succión no nutritiva, ¿vale? Importante, ¿qué aconsejamos? Siempre iniciar la toma por el pecho contrario al cual la has acabado. Es decir, lo que sí que no recomendamos es hacer 5 minutos de un pecho o 10 minutos de un pecho y 10 minutos del otro pecho. Esto ya las guías clínicas nos lo desaconsejan. Importante también no limitar el tiempo, ¿no? Aguantar hasta que este pecho esté vacío o veamos que este bebé se ha quedado relajado, se ha quedado dormido. La gran mayoría de veces al principio se quedarán dormidos, pero que tú lo ves quizá con los brazos relajados, que se queda como extasiado. ¿Vale? Esto sería ha finalizado su toma. Otra cosa es que si te lo separas del pecho se pueda medio despertar y para volver a conciliar el sueño quiera volver a hacer esa succión no nutritiva, ¿vale? Pero lo importante es eso, que se quede satisfecho. Y como he dicho antes, ¿no? El later con esas primeras horas, aunque estén aletargados, hemos de intentar ofrecerles de manera frecuente la lactancia. Una vez la lactancia ya esté instaurada significa que ya habéis hecho vuestros controles con vuestra matrona y con vuestra enfermera de pediatría y con el pediatra y veamos, ¿no? Que el crecimiento ponderal de ese recién nacido es óptimo, que no tenemos dolor, que la ingurgitación mamaria ya no existe, que veamos que tenemos el conocimiento de la técnica, pues aprovechar que si un bebé duerme 4 horas seguidas, pues perfecto. Ahora, si no estamos todavía en esa fase, nosotros os vamos a recomendar que cada 2 horas y media, como mucho cada 3, intentamos ponerlo al pecho. Vale, siguiente pregunta que también es bastante frecuente. Muchas veces en las consultas del control del embarazo preguntamos, ¿cómo vas a alimentar a tu recién nacido? Si tengo leche, ¿no? Si tengo leche, pues con lactancia materna. Todas las mujeres a priori tenemos leche, ¿no? ¿Tendré suficiente leche para alimentar a mi bebé? También hemos cogido esta imagen, ¿no? De todos esos inputs que nos llegan de la sociedad, ¿no? A veces incluso de profesionales, de familiares, de redes, ¿no? Que nos hacen dudar de cómo nos está yendo el proceso. Quería explicaros un poquito lo que son las etapas de la lactancia materna, porque yo creo que una vez conoces esto, entiendes que algunos de los falsos mitos no nos tienen que hacer dudar sobre cómo está yendo nuestra lactancia. Es decir, una mujer recién dada a luz no tiene leche madura, porque el organismo no la ha producido así y no es el objetivo de la alimentación de ese recién nacido. Vamos a tener una transición de lo que es esta lactancia. Primero vamos a encontrar el calostro, que es muy poquitas cantidades porque nos van a adaptar para que este recién nacido que necesita comer poco y frecuente debido a su inmadurez digestiva lo pueda digerir de una manera más rápida. Es decir, si el recién nacido nada más nacer necesitaría leche madura, yo creo que el cuerpo humano de la mujer lo hubiera conseguido ya. Pero como no es el caso, tenemos este proceso que es beneficioso tanto para la ingurgitación y para la subida de la leche de la mujer como para la colonización en el intestino del recién nacido. Entonces, el calostro, 3, 4, 5, incluso los primeros días después del parto, es rico en nutrientes, sobre todo en inmunoglobulinas y muy alto y con una alta concentración en proteínas. Y el color es bastante amarillento y es muy espeso y consigue que estos bebés empiecen a colonizar las bacterias en su tracto digestivo. A partir de ahí, cuando coincide casi siempre con esa subida de la leche o bajada de la leche, empezamos con lo que es la leche de transición, que empieza a tener un color un poquito menos amarillento, es un poquito más líquido, un poquito más blanquinoso y se considera que es desde el cuarto o quinceavo día, o sea, desde el cuarto o quinto día hasta los primeros 15 días de la lactancia, ¿vale? Y la producción aumenta según van pasando los días y según va habiendo estimulación. Y a partir de entonces tenemos lo que consideramos la leche madura, que es lo que es más rica en grasas, que es lo que luego va a hacer que este bebé vaya adquiriendo un incremento ponderal más lineal y se va a adaptar hasta que la final de la lactancia que nosotros decidamos. Esta leche madura ya es bastante más líquida y todo que va cambiando la composición a lo largo de los meses posteriores se considera que ya está adaptado a las necesidades de crecimiento que va a tener este recién nacido. Vale, si hablamos un poquito sobre la medicación,
¿no? Durante la lactancia, que puede durar todo el tiempo que vosotras deseéis, es probable que tengamos que tomar algún tipo de medicación. ¿Tengo yo que abandonar la lactancia? Os dejo aquí una web que a lo mejor la conocéis, si no os la presento ahora, que se llama Elactancia, que es una web que está hecha por profesionales sanitarios, donde podemos encontrar muchísimos recursos introduciendo el nombre del medicamento que tengamos indicado por una necesidad, donde podréis ver el nivel de aceptación en la lactancia, es decir, nivel verde podemos tomarlo sin preocupación, nivel amarillo o nivel rojo. Que sepáis que en el nivel rojo hay muy pocos medicamentos que realmente estén contraindicados con la lactancia, pero sí que es importante que sepamos que muchos de los prospectos de los medicamentos que nos pueden indicar no pone que estén aconsejados durante la lactancia, porque al final es difícil hacer ensayos clínicos con mujeres lactantes y gestantes. Entonces, es cierto que un 90% de las mujeres deben tomar medicamentos durante la lactancia. No tengáis miedo. Muchos de los medicamentos que os vamos a indicar por necesidad es probable que también los podéis haber necesitado durante el embarazo o que los hayamos puesto incluso en el trabajo de parto, como por ejemplo un antibiótico. Si tenemos una infección de oído o una infección de muela o nos tienen que sacar una muela, no está contraindicado que dejemos, o sea, no está contraindicado tomarlos por el tema de estar lactando, ¿vale? Nunca hay que abandonar la lactancia. Y si algún profesional os indica, depende de qué información, siempre tenéis esta web de recurso que está actualizada a diario. El tema de la alimentación. Es cierto que durante el embarazo hay unas normas higiénico-dietéticas estrictas para prevenir las enfermedades tóxico-alimentarias, pero durante la lactancia es como que esta dieta ya no es tan restrictiva. Entonces, ¿qué puedo comer mientras doy el pecho? Pues lo que queramos. Lo que queramos significa no hay restricciones, pero sí se aconseja, como a cualquier ser humano, que sea una dieta equilibrada, rica en proteína, rica en fruta, rica en fibra, rica en hidratos, ¿vale? Entonces, no hay alimentos en sí prohibidos, simplemente el tabaco, el alcohol y las drogas están totalmente contraindicados en la lactancia y el resto, pues adaptar la dieta a según vuestras preferencias, que sea una dieta equilibrada y según la dieta que cada una de vosotras llevéis. Intentar evitar sobre todo pues, los alimentos procesados, los azúcares añadidos, las teínas, la cafeína, todo esto no va a favorecernos, ¿no? Pero no hay alimentos en sí y la manera de cocinarlos tampoco están limitados. De informaros que la ingesta de agua durante la lactancia aumenta de manera fisiológica, vais a tener la necesidad de que tenéis mucha más sed, es por el gasto energético que hace la producción de la leche. Y ya para ir acabando, vamos a hablar un poquito de qué recursos yo tengo. Ahora ya tengo un poquito de teoría, me he preparado, me he informado, tengo claro cómo quiero que alimentar a mi recién nacido durante su primera etapa, pero si me sale alguna duda, ¿qué hago? ¿Qué tengo? ¿Cómo puedo solventarlo, no? Bueno, pues como habíamos dicho antes un poquito, esto es una parte importante, informaros durante la gestación os va a ayudar a no presentar dudas tan frecuentes. ¿Y qué otros recursos tenemos? Pues tanto los recursos hospitalarios, por ejemplo, en el hospital, pues tenemos a las matronas que os van a acompañar en la consulta, que os van a acompañar en la sala de partos, que os van a acompañar en la estancia en la hospitalización, a todo el personal de enfermería y TECAIS durante el ingreso hospitalario, a consultora IBCLC de lactancia que habéis tenido el gran placer de conocer hoy, a la visita del pediatra que van a pasar de manera diaria para ir viendo un poquito cómo va la evolución de ese recién nacido, a los obstetras, ¿no? A todo el profesional que esté en contacto con vosotros, podemos plantearles, depende de qué dudas. Pero sobre todo, lo más importante, y queríamos recalcar, confiar en vosotros, confiar en vuestras decisiones, confiar en lo que habéis aprendido y en este acto natural, ¿no? Y que lo vais a hacer bien. Si necesitáis ayuda, estaremos ahí, pero confiar en vosotras. Y ya para acabar, ahora sí, queríamos también explicaros un poquito los recursos que tenéis dentro de la comunidad. Tenéis mucha parte online, aquí os dejo tres webs de Alba Lactancia y una web sobre los grupos de lactancia, que son grupos liderados por madres o asesoras de lactancia. Son totalmente gratuitos, voluntarios, son reuniones periódicas, suelen ser reuniones semanales en el municipio. Lo bueno que es en el municipio es que es fácil, es accesible para vosotras. Al final, el movilizarte con un recién nacido es más dificultoso si tienes que ir lejos de tu población, ¿no? Entonces, al final son en las mismas poblaciones. Si entráis en la página de grupos de apoyo a la lactancia materna, encontraréis que están divididos por municipios, los horarios, los días, ¿vale?
¿vale? Y son totalmente gratuitos. ¿Qué es lo bonito de estos grupos? Pues que es un punto de encuentro y de información con iguales. Vais a ver que lo que estáis pasando vosotras lo están pasando muchas más madres y muchas más familias, y el compartir os va a tener esa sensación de bienestar, ¿no? El poder tener un espacio donde poder plantear tus dudas sin juicio y con gente que va a estar pasando lo mismo que tú. Y importante también para nosotras que informar a todas las embarazadas y las puérperas en las clases preparto. Y ya para acabar, que creo que vamos muy justos de tiempo, unas conclusiones muy rápidas, que la lactancia natural se aprende, pero sí que es verdad que es un acto natural, pero estamos para acompañaros y ayudaros. Los profesionales sanitarios son un punto clave en la instauración y en el mantenimiento de la misma. Prácticamente todas las madres pueden amamantar, y ponemos prácticamente todas las madres porque es cierto que a veces hay excepciones, pero las excepciones no vamos a entrar en el detalle, pero una mujer que no tenga pecho pues no va a poder amamantar. Una mujer que tenga alguna patología de base que no nos pueda producir esa parte hormonal, pues vamos a tener dificultades, pero prácticamente todas las madres pueden amamantar. El contacto precoz, de piel con piel precoz, la lactancia natural frecuente y sin restricciones y con un buen apoyo profesional van a hacer que esta lactancia materna sea exitosa. Y la gran mayoría de los problemas se deben a una mala técnica. Así es que si os encontráis en alguno de estos problemas, aquí estamos para ayudaros en lo que podamos. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a las dos. Ahora, estos minutos que nos quedan, damos paso a algunas preguntas que nos han llegado, ¿sí? Rápidamente. Y nada, si alguien más pues tiene alguna pregunta, que aproveche ahora para hacerlas. Os leo la primera. ¿El contacto piel con piel y el inicio de la lactancia se puede hacer en quirófano en caso de cesárea? Sí, vale. Como he dicho antes, según las indicaciones del decálogo de la IAN, debería hacerse en todos los centros hospitalarios. Voy a hablar de lo que hacemos nosotros, que es lo que conocemos. En nuestro centro, el contacto precoz piel con piel y el inicio de la lactancia materna es independiente de la vía del parto y de la ubicación física en la que te encuentres. Es decir, sí. Perfecto. También teníamos otra pregunta por aquí, la que nos decían, a la hora de volver al trabajo, en torno a los 5 meses y pico, o casi los 6, nos pone esta espectadora, ¿hemos de empezar antes de los 3 meses a extraer la leche o un poco antes de volver a trabajar si se puede extraer esta leche? Comenta que dicen que los 3 primeros meses hay más producción de leche en los pechos que más tarde, si esto es cierto o no. Bien, con la incorporación al trabajo va a depender también de las horas que esa madre se ausente de su bebé, ¿vale? Nosotros recomendamos, a todo es práctico y todo es útil, y eso es como todo, lo que a cada día de la madre e hijo le vaya bien, ¿eh? 3 meses no es necesario, probablemente con 4 o 6 semanas previas se puede empezar a hacer un banco de leche. Sharon ha dejado su mail, que también lo tendrán nuestros pacientes cuando se dan de alta, que es un mail de soporte, ¿vale? Que tienen por cualquier duda que puedan tener. Pero en principio no hay una indicación que para la incorporación laboral tengas que sacarte de leche a 2 o 3 meses antes. Recomendable probablemente para tener una producción, la madre que va de mamar libremente a demanda y que empieza a sacarse leche, que no es igual de satisfactorio que ponerte a tu bebé, pues a lo mejor si haces 1 o 2 extracciones al día, pues haciéndolo un mes o 6 semanas antes es suficiente. Tenemos una pregunta que es un poco más específica de aquí de nuestro hospital, que dice, durante los días de ingreso en San Joan de Déu tras el parto, ¿existe soporte a las nuevas mamás en planta para revisar la posición de la lactancia? Sí, como he dicho antes, dentro de los recursos que podemos disponer, vamos a hablar ahora mismo de nuestro centro, vamos a tener a todas las enfermeras y TECAIS que estarán con vosotras durante las horas de ingreso. Pasará una matrona también a haceros la revisión puerperal, si no el obstetra. El pediatra pasa diariamente también para ver la evolución de ese recién nacido, y disponemos también de la figura de la consultora de lactancia materna que ayuda, acompaña en principio aquellos casos que sean necesarios. No podríamos asumirlo todo. Hay veces que podrá, pero es probable que si una lactancia va bien y el personal hemos podido solventar las dudas, frecuentes, inquietudes, a lo mejor no necesitamos a la consultora, pero siempre la tenemos con nosotras. Y luego favorecer, sobre todo, estén tranquilas que en el momento del alta, las familias se van capacitadas para alimentar a su bebé. O sea, van a estar acompañadas y se van a dar recursos necesarios que van a ser útiles para ellos. Y todo el personal está capacitado y formado porque tenemos y creemos en una política de lactancia.
Y también recalcar que cuando os vais de aquí no os vais solos a casa, os vais Exacto. pero con un seguimiento en vuestro centro de salud, tanto por la enfermera de pediatría para vuestro recién nacido como por la matrona, ¿no? Y al final ese seguimiento continúa ahí. El centro hospitalario es un corte, ¿no? En un momento determinado de vuestro proceso, pero durante la gestación como durante el puerperio, vuestro personal de referencia lo vais a encontrar en vuestro propio municipio, ¿eh? Mm. Última pregunta que dice, si el bebé vacía el pecho y aún no está satisfecho, cambiamos de pecho, pero no en todas las tomas hacemos los cambios. ¿No es así? Si no está saciado y no ha vaciado ese pecho y no lacta más, ¿el otro pecho también se debe vaciar? Vale. Sí. Vale, es que esta pregunta es difícil de contestar sin contextualizar un poco la situación. Exacto. Quiero decir, va a depender de la edad del recién nacido, de cómo se encuentra ese día, de cómo va su crecimiento, de cómo tú lo ves a él. O sea, es que es tan multifactorial que es difícil, dar Recién una nacido. respuesta. No lo sé. Entendemos que es un recién nacido. ¿La pregunta es de alguien que lo está viviendo ya o de una duda que le surge por si la podríamos, se nos podría presentar? Entonces, la cuestión es, el bebé en principio con un pecho es suficiente y se quedará relajado. Lo que he dicho, ahora, si lo quitas puede ser que quiera volver otra vez. A veces los retiramos antes de tiempo. Que vemos que un pecho, y es que es muy relativo según la edad de ese recién nacido. Los primeros días los pechos no vas a notar esa sensación de vaciado y llenado tan evidente como si es una lactancia dentro, pues no sé, de aquí 2 meses, ¿no? Entonces, si no se queda saciado del todo, pero el agarre es bueno, la transferencia es buena, no hay dolor y tú ves que tu pecho ya está bien vacío, puedes ofrecerle el otro. Lo que no es indicado es que le hagas 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos de cada pecho, ¿no? Y luego que tengan en cuenta que lo del pecho vacío es un concepto que es una percepción Sí, de ella. nunca se vacía. Nunca se vacía. Y que probablemente recordar lo de la succión no nutritiva. Exacto. Que ese bebé igual quiere, su preferencia, pues suele tener un pecho para dormir, para consuelo, para estar cansado. ¿Vale? No es todo es comer, porque los pechos no son, yo siempre digo que no son litros de leche. Es mucho más la lactancia. Parte de la pregunta que nos hacía es si ya se ha saciado y no se ha vaciado ese pecho y no lacta más, si el otro pecho se debe vaciar. No, No, no. A la no, no. siguiente vez que demande, que no será muchísimo rato, al final los pechos regulan su producción Claro, según la succión demanda. del bebé le va a Claro, la regular. succión de vuestro recién nacido va a regular esa producción. Perfecto, pues tenemos también una última pregunta que dice, si en la posición tumbada la bebé está con la espalda sobre el colchón y al intentar ponerla en horizontal mirándome a la mamá, Sí. se gira molesta, ¿le puede afectar en el futuro o tengo que obligar a que se gire? Esa es una pregunta muy, muy típica también. Claro, los primeros días. Dependerá mucho del momento en el que estés. Claro, mira, yo os voy a hacer un poco hincapié Sí. haciendo la exposición. Si es un bebé recién nacido en los primeros días, No, queremos pero creo que el caso es que es que una bebé que ya es más mayor y y se que le se gira. gira, ¿no? O sea, que come y se le gira. Bueno, le ponemos los dos escenarios. En el caso que sea un recién nacido, sí que nos interesa que esté bien alineada, más que nada, para que no haga una agarre superficial y si pueda vaciar, como decíamos, y drenar ese pecho y conseguir una toma pues efectiva. Pero Sí, seguramente le vas a tener que ayudar, ¿no? O sea, vas a tener que acompañar. acompañarla para que mantenga esa posición. Si es un bebé ya grande, el bebé va a mamar como él quiera. Va a Exacto. decidir él retirarse, volver. Probablemente a veces no les gusta que lo cojamos de la cabeza, entonces hacen como un rechazo. O sea, en el caso que sea un bebé recién nacido, habrá que intentar corregir una buena posición para conseguir un buen agarre. Un bebé ya con lactancia establecida, maman los bebés como quieren. Y las mamás incluso ya se olvidan de esa posición y más las tomas nocturnas, ¿no? Que no sabes cuándo te levantas y cuándo te Exacto. Lo importante despiertas. es que El cervix. no tengáis dolor. Nos comenta la madre, tiene 20 días y el pecho lo vacía. ¿Y ella no tiene dolor? Entiendo que no. Si va todo bien, no habrá que Exacto. retocar. Si probablemente esta mamá tiene dolor, Pues si no pues hay tienes que dolor, retocar. disfruta de tu lactancia. Exacto. Que se ponga un poco como os veáis Que estén cómodos. cómodas. Sí. Perfecto. No tenemos más preguntas, así que nada, muchas gracias a las dos, a Mayra y a Sharon. Muchas gracias.